¿Te has preguntado cómo era la escena artística a finales de la década de los 90? En muchos de estos espacios predominaba la figura masculina. Sin embargo, esto comenzó a transformarse en 1997 con el nacimiento del colectivo Martes. El día de hoy hablaremos sobre su trayectoria y sobre cómo este grupo de artistas ha desarrollado a lo largo de casi 3 décadas proyectos colaborativos en torno a temas como la identidad, el cuerpo, el hogar, la violencia y la experiencia de las mujeres dentro de las distintas manifestaciones artísticas en la frontera. Desarchivos. Para comenzar, me gustaría que se presentaran y nos compartieran un poco sobre su formación y trayectoria de cada una de ustedes. Pues mi nombre es Lídice Figueroa Lewis. Soy originaria de la Ciudad de México y tengo viviendo en Baja California desde el 85, o sea que tengo como casi 40 años y bueno, me considero una sureña norteña, ¿no? Como mitad chilanga, mitad tijuanense. Sobre mi trayectoria, bueno, yo soy oceanóloga de la UABC, estudié en Ensenada y luego vine a Tijuana a vivir por una circunstancia de coyuntura familiar y aquí estudié primero una maestría en educación, una maestría en psicoterapia Gestalt y un doctorado en educación. Esa es mi formación académica. Como artista, pues siempre he hecho arte. Mi madre es una artista profesional, entonces en mi casa siempre hubo arte. Pero sí me formé con algunas personas importantes como Felipe Ehrenberg, Carmen Mariscal, Carlos Serpa. Y bueno, he ido aprendiendo también de manera autodidacta. Esa soy yo. Mi nombre es Lourdes Figueroa Lewis, alias La Lula. Así me bautizaron aquí, hija de Lourdes Lewis y David Figueroa. Nosotros migramos, así como dice Lídice, pues somos familia. Y aquí encontramos un bellísimo espacio para crecer culturalmente. Casa de la Cultura, el IMAC y hasta en su momento el Secut, ¿verdad? Ya que nos abrieron la puerta de por allá. Estábamos en ese tiempo de las mesas donde Blancarte y sus secuaces, no es cierto, queridos amigos artistas todos, pero tenían su control, ¿no? Entonces tomábamos estos cursos con el maestro Felipe y nos dijo, júntense, si no, no la van a poder hacer, ¿no? Solas. Y de esa manera, a partir de esos talleres con Felipe, empezamos a tener martes, ¿no? Yo soy tallerista, me gustan mucho los niños, soy autodidacta, he tomado varios diplomados, pero aquí con las compañeras sobre todo me he formado mucho, ¿no? En estos 30 años. Ha sido un placer haber empezado esta trayectoria con ellas. Bueno, en mis saberes también estudié danza, performance, con el maestro Diego Piñón, con el maestro Peralta, con el maestro, híjole, un montón de maestros. Pero de ahí viene, ¿no? Yo manejo esas dos posibilidades, ¿no? Del artista multidisciplinario. Yo soy Marisol González, nací en la Ciudad de México, tengo 40 años en Tijuana. Estudié medicina veterinaria en la UNAM, no acabé, me quedé en 8º semestre, pero de ahí no me cambié de carrera, pero decidí dedicarme a la pintura porque me hacían dibujar mucho en la carrera. Ahí descubrí la pintura. Cuando llegué a Baja California empecé a tomar talleres, diplomados, después di clases, muchos años estuve dando clases de pintura y ahorita ya nada más me estoy dedicando a la producción, en textiles básicamente. Tengo poco en el grupo Martes, 7 años desde el 18, pero creo que el colectivo nos ayuda mucho a crecer a unas a otras, nos damos mucho apoyo, no nada más además profesionalmente, sino hasta como personas. Creo que las mujeres siempre deberíamos de unirnos, nos hace muy solidarias.
Me gusta que hayan tocado justamente el tema del colectivo porque es la siguiente pregunta. ¿Cómo surge la idea de crear el colectivo Martes? Pues como te platico, ¿no? Íbamos a los cursos, talleres con Felipe Ehrenberg y ahí nos conocimos, o ya teníamos relación con Tania Candiani, con Ana María Herrera, Irma Sofía, Lourdes Lewis, entraron las hermanas Arriola, Silvia Galindo. Total que íbamos caminando, ¿no? Laura Fish también en un momento. Y empezamos a trabajar en la colectividad, ponernos temas y expresarnos en diferentes formatos, desde la instalación hasta la pintura. No hicimos performance con ellas, pero trabajábamos muy a gusto desde el principio. Y cada año teníamos pues de 2 a 3 presentaciones en diferentes lugares. Lo recuerdo porque pues me tocó estar al principio. Ya se fue pasando la estafeta también con las hermanas Arriola. Y retomamos después de 5 años, que se calmó un poco el colectivo, ellas nos promovimos de nuevo, ¿no? Porque Mónica también le interesaba mucho, ¿no? Melissa. A ver, ¿tú tienes algo más que decir? Sí, bueno, agregando a lo que Lula dice, yo quisiera decir que en los años 80 la escena del arte en Tijuana era una escena dominada por hombres, ¿no? O sea, estaba el maestro Blancarte, los doctores famosísimos Roberto Rosique y otros. Y vamos, ellos hacían pues su trabajo de generar sus exposiciones y tal, pero había muy pocas mujeres en ese contexto. Entonces, no es que no hubiera mujeres produciendo arte, sino que no estaban en las exposiciones, ¿no? Entonces, algo que el colectivo hizo fue, primero, plantearnos temas que tenían que ver con el arte hecho por mujeres, ¿no? La primera exposición se hizo en el Secut y el tema era la casa, ¿no? Que hace referencia a otra exposición muy famosa de Judith Chicago, ¿no? Que hizo ella en Los Ángeles, en donde las artistas trabajaban sobre diferentes aspectos de la casa. Esa exposición fue como un parteaguas importante porque nos hizo ver que si nosotros nos reuníamos, podíamos conseguir espacios para exponer con mayor facilidad, porque no éramos tan conocidas como los compañeros, y a partir de ahí empezamos a generar, como dice Lula, muchas otras exposiciones. Considero que esa es como una importante exposición. Hubo otras, por ejemplo, trabajamos con Amnistía Internacional en un proyecto sobre la tortura, ¿no? Era el año en donde Amnistía trabajaba ese tema y la exposición la realizamos en lo que es ahora el IMAC, en la Galería de la Ciudad, y esa exposición itineró a San Diego, a Los Ángeles y a San Francisco. Entonces hemos estado trabajando no todos los años, porque también generar proyectos anuales no es una cosa sencilla, pero sí cada 2, 3 años nos hemos ido reuniendo para trabajar juntas, ¿no? Más o menos eso es. Ya me comentaron más bien un poquito sobre el contexto, sobre el panorama, sobre cómo inició, pero sí me gustaría profundizar un poquito en ello y preguntarles cómo era la escena artística en 1997. Platica. El Club de Toby. En 1997, en las artes plásticas estaba el maestro Blancarte, Luis Moret y la mesa de Secut. La mesa del Secut era porque Moret diario tomaba café ahí, Blancarte casi también, y se reunían muchos artistas alrededor de esa mesa, yo incluida. La mayoría eran hombres, yo creo que mujeres en artes plásticas era la única, ¿verdad? ¿Que te sentabas ahí? Con ellos, sí. A veces llegaba Julieta Bartolini, pero era como visita. Y realmente eran muy amigos en esa época de Alfredo Álvarez Cárdenas, que era el director del Secut. Pero como que todos los proyectos, ellos tenían exposiciones cada rato, pero las mujeres no teníamos. Las mujeres no figurábamos, ni en artes plásticas, ni en muchas otras cosas. No creas que era nada más en las artes plásticas. Creo que en la danza, y aún así,
los hombres las dirigían. Estamos en un año, en una época mucho más amigable para las mujeres, aun cuando muchas veces seguimos siendo segundo lugar. Pero en esa época ni el segundo, había primero y nada más. ¿Qué tan importante ha sido esa dinámica que han tenido para el desarrollo de su trabajo? Híjole, yo creo que ha sido muy importante y ha ido cambiando, y depende de la exposición. Por ejemplo, la primera expo que hicimos de tapetes, que fue una exposición que se realizó en el vestíbulo del Secut, fue una exposición en la que invitamos hombres. Es la única exposición en la que ha habido artistas, mujeres y hombres. Y bueno, la dinámica cambió mucho, ¿no? Como que los compañeros traían otras ideas y tal. Fueron enriquecedoras sus ideas, por supuesto, pero fue otra la dinámica. Ahí, por ejemplo, el tema era libre, pero el formato estaba fijo, ¿no? Todos íbamos a hacer un tapete circular con las mismas dimensiones, pero cada quien iba a hablar de lo que quisiera con el material que quisiera. Hubo ese tipo de proyectos. Hubo otros proyectos que no, que podías tú utilizar lo que tú quisieras, pero el tema era uno solo. Por ejemplo, este que les digo de la tortura, ¿no? En esa exposición hubo pintura, hubo arte objeto, hasta creo que hubo, si mal no recuerdo, performance. Eso enriquece mucho, ¿no? Como la forma en que encaramos el trabajo es importante. Y también hemos hecho proyectos en donde hemos tallereado. Por ejemplo, hay un proyecto que tuvo que ver con el tema del hogar, no la casa, sino el hogar, en colaboración con un evento que se hacía en Secut, en Tijuanarte, exacto. En Tijuanarte nos encomendó a hacer una exposición y nosotros les propusimos que no íbamos a hablar de la casa, sino que íbamos a hablar del hogar, ¿no? Que es un concepto distinto. Y ahí sí nos sentamos y presentamos nuestros proyectos y la idea no era como decirle a la compañera, ay, qué feo tu proyecto o qué mal estás, sino enriquecer su idea, ¿no? Entonces, por ejemplo, recuerdo que Melissa Arreola quería hablar sobre ella es muy dada a hacer arte sonoro, ¿no? Entonces ella quería hablar sobre los sonidos que había en su casa. Y nosotros la ayudamos a encontrar los dispositivos para hablar de eso, ¿no? Entonces hizo unas casitas que dentro tenían una como grabadora. Y cuando tú llegabas, esas grabadoras se encendían y lo que tenían eran los sonidos de su casa, ¿no? La regadera, el señor que pasaba y así. Entonces eso también ha sido bien interesante, ¿no? La posibilidad de tallerear y de compartir soluciones, ¿no? Por ejemplo, alguien que presenta un proyecto, por decir, a mí me pasaba que yo quería hacer un tapete de plástico, pero trabajar con plástico es complicado porque el pegamento que hay que usar es difícil y tal. Y había alguna compañera que ya lo había hecho y entonces te daba una respuesta, ay, usa este pegamento, ¿no? Entonces creo que eso ha sido muy rico, cómo se ha ido dando, ¿no? A veces sí tallereamos, a veces tú te lo llevas a tu casa, ¿no? Pues, ¿qué más les podríamos platicar de los 90s, ¿no? O ya es a partir más bien de lo que hacemos. Yo considero que se enriquece muchísimo el diálogo cuando observamos las exposiciones y por ejemplo, esta última que tenemos de naturaleza, no habíamos visto la obra de las demás hasta la inauguración. Entonces fue tan interesante ver los diferentes estilos, técnicas, formatos y la conversación, ¿no? Entre las piezas. Entonces yo creo que eso es un gran logro de estos años, poder coincidir, ¿no? Yo creo que eso es muy importante. Ahora, ya me comentaron que han trabajado temas como el hogar, la violencia, la identidad, el cuerpo. ¿Cómo es que eligen estos temas en conjunto para trabajarlos colectivamente? Pues a veces democráticamente y a veces no. O sea, a veces, por ejemplo, cuando trabajamos con Amnistía Internacional, ellos propusieron el tema. Ha habido veces en que pues hacemos así como le llaman, una lluvia de ideas, ¿no? Y cada quien expone algo y se hace una votación y se elige. Pero tengo que decir con mucha honestidad que las últimas dos grandes proyectos que hemos hecho, yo les he propuesto el tema y ellas han decidido si ese era el tema que querían o no, ¿no? Porque, bueno, la cuestión de la naturaleza a mí en lo particular me importa mucho
y creo que a muchas de las compañeras también, ¿no? Entonces, pues ahí hubo como un consenso. Entonces es como lluvia de ideas, pero también si alguien tiene una propuesta puede hacerla y ya se decide. Eso sí creo que es bien importante como subrayarlo, ¿no? No hemos tomado decisiones que sean unilaterales. Siempre se trata de hablar con todas y que todas participen de algún modo u otro en las decisiones importantes, ¿no?, del grupo. Me surge la duda, ¿cuántas personas pertenecen al colectivo actualmente? Ese es un tema muy interesante. Empezaron siendo 7 las fundadoras, ¿no? Lula, mi mamá, Laura Fitch, Ellen Davis, Irma Sofía Pueter, Ana María Herrera y Silvia Galindo. Melissa. No, Melissa no. Carmela tampoco. No, tampoco. Y en el transcurso, pues se fueron invitando a más, ¿no? Esto fue más por invitación, o sea, ay, mira, mi amiga, que entre, que no sé qué. En el camino hubo gente que decidió que quería hacer su trabajo individual, ¿no? Por ejemplo, Tania Candiani estuvo en 3 exposiciones y luego ya se fue a la Ciudad de México y ella ya siguió. Con Meli Barragán, Meli se casó y Daniel quería hacer cosas con ella y pues dejó de participar. Por ejemplo, Foy empezó a participar y luego también se juntó con Glaubitz y se fue, pero luego volvió, ¿no? Entonces, el grupo se ha achicado y se ha agrandado y ahorita es un grupo muy grande, somos alrededor, o sea, por ejemplo, en la última exposición participaron 35 artistas. Pero faltaron como 5 o 6 que por una razón u otra no pudieron estar, ¿no? Entonces estamos hablando de un grupo que si cuentas las que han participado, estamos hablando de unas 45 artistas en total. El tema de cómo es que eres parte, pues yo creo que es por invitación. Sí. Te invitamos, ¿no? Y ya tú decides, ajá, ha habido gente que se ha enojado mucho conmigo y me dice, ay, ¿por qué a mí no me invitan? Pues porque nunca nos has dicho que quieres, ¿no? También, ¿no? Hay que ser un poco proactivos. Pero sí, esa es como la tirada. Y también como el que la membresía es, una vez que participas, puedes participar en todo, ¿no? O sea, hay gente que participa una vez y pues ha seguido, y hay gente que participa una vez y ya no ha seguido, ¿no? Más o menos. No, una vez que entras, ya estás adentro. Ya solo te sales si tú quieres. Ya no puedes salir. No se puede. Ya formas. Ya no necesitas que te vuelvan a invitar, ya estás invitada de por vida. Sí. Digo, ya lo comentaron, ¿no? También que ha mutado el grupo, se ha hecho más grande, se ha hecho más chico, perdón. ¿Cómo sienten ustedes que ha cambiado el grupo con la incorporación de nuevas integrantes? Para mí que es muy bonito en este último año es que han entrado también hijas de las artistas, ¿no? Ya universitarias, como las Hoffman, como de Yanira Torres, Foy, la hija de Foy, Luna, ¿verdad? Y entonces esto nos da una nueva sangre y sobre todo pues poder pasar también la estafeta a que se hagan más cosas en relación al colectivo, ¿no? Deberíamos de tener una membresía fija, pero no, porque hay cuestiones que necesitamos resolver también económicamente, ¿no? Que los catálogos, que crecer más como todo esto del internet, ¿no? Que algunas no se nos da, otras sí. Entonces yo creo que eso es también importante, que se rejuvenezca el grupo. Yo creo que una de las cosas más enriquecedoras de crecer ha sido que hemos crecido con gente más joven que nosotras. Eso nos enriquece a nosotros y hace que ellas crezcan artísticamente. Es como un intercambio muy, muy bonito. Y creo que como artistas mujeres también eso apunta a la comunidad, ¿no? Yo creo que las mujeres que trabajamos en este tipo de formas de hacer arte tenemos muy claro que puedes hacerlo sola, por supuesto, ¿no? Pero si creas una comunidad, hay más posibilidades de desarrollar otras ideas. Por ejemplo, en esta última exposición, Luna Glaubitz propuso que hubiera un DJ, ¿no?
Y entonces trajeron los tornamesas y hicieron una cosa hermosa como parte de la inauguración, ¿no? Fue una acción ahí que seguramente a mí no se me hubiera ocurrido, ¿no? Porque pues a los 62 años tal vez digo, bueno, como que DJ, ¿no? Pero esas son aportaciones que tienen que ver con cómo encarar, ¿no? La producción que nos hace repensar cosas, ¿no? Creo que eso es muy, muy lindo de que haya intergeneraciones, ¿no? Ujú. Todos estos proyectos los tienen documentados dentro de un archivo, ¿cierto? ¿Por qué consideran importante precisamente preservar este registro? Uy, bueno, ahí sí puedo hablar. Para no la que tenemos ahorita andando, la última exposición que se llama Soma Expandido, Daryl Fortis nos propuso hacer un documento sobre la historia del grupo y un catálogo de esa exposición, que fuera un documento digital, ¿no? Porque pues no había lana para imprimirlo, pero sí para hacerlo digital. Eso fue un ejercicio de entender algo muy importante. Si no hay historia, si no hay registro, es como si no hubiera pasado, ¿no? Y entonces, pues, entre varias nos dimos a la tarea de recuperar los documentos, que estamos hablando de invitaciones, periódicos, revistas, fotografías, ¿no? O sea, yo te puedo decir que ahorita en mi casa tengo un archivo muy grande que nos costó trabajo reunir porque estaba todo separado, ¿no? Y ahora está este otro documento que les digo que es una especie de bitácora con pues una especie de catálogo que da cuenta de la historia del grupo. Y creo que esto que estamos haciendo, este documento, hablar de la historia, compartir los archivos, también ayuda a que las nuevas generaciones de artistas tengan la oportunidad de ver qué se ha hecho antes, porque decía, ¿no?, que trabajo en la Facultad de Artes y a mí me sorprende, la gente no sabe, por ejemplo, quién fue el taller de arte fronterizo, ¿no? O no saben de Guillermo Gómez Peña y que vivió en Tijuana, o nunca han escuchado de Martes, ¿no? Entonces, creo que estar desmemoriados nos deja en desventaja. Tener memoria nos ayuda a enriquecer lo que viene, ¿no? Creo yo. Para una investigación que no tenía nada que ver con Martes, me puse a buscar colectivos femeninos en México. No encontré uno más antiguo ni con tantos miembros como Martes. Y si no está documentado, tampoco nadie lo va a encontrar. Y ahora, tocando un poquito este archivo, ¿hay algún proyecto o proyectos, o momentos que consideren especialmente significativos en la historia del colectivo? Pues ya les contaba lo de la primera exposición, ¿no? Obviamente. Creo que el proyecto de tapetes ha sido un proyecto que nos ha permitido avanzar mucho, porque fue un proyecto que además nace de una cosa muy, voy a decirlo, estaban los estandartes, ¿no?, de Marta Palau, que pues cada 2 años aparecían y todo el mundo volteaba a ver de abajo hacia arriba. Y un buen día, esta fue sí una idea de Irma Sofía Pueter, dijo, ¿y qué pasaría si hacemos un proyecto en el que la gente no vea hacia arriba, sino que vea hacia abajo? Y entonces lo empezamos a platicar y entre todas llegamos a esta opción de hacer los tapetes, ¿no? Entonces ya llevamos pues cuatro ediciones de tapetes. La última fue en el 2017, me parece. 18. Creo que esa ha sido una de las exposiciones, de los proyectos más importantes. Este de Soma también me parece que ha sido importante, ¿no? Hablar del cuerpo, la cuerpa. Otro de naturaleza que pues así como que de repente se expandió mucho, que estamos pensando en itinerarlo, pero pues hay que encontrar un buen espacio para eso. Esos creo que son importantes proyectos del colectivo. Algunos de muchos, me imagino, ¿verdad? Digo, han sido 30 años prácticamente de trabajo colectivo. ¿Qué legado esperan dejar para las nuevas generaciones de artistas? Pues yo creo que lo más importante es la resistencia. Tú trabaja
con lo que puedas, con lo que tengas. No lo veas como algo comercial, ¿no? Yo creo que para los ojos que nos observan, eh, casi nadie habla de que voy a vender las piezas o quizás las vendes después, pero no le ponemos ni precio a las piezas. Entonces yo creo que ese es el mejor legado, resistir. Aferrarse. Y, y yo creo que como legado es, bueno, si dentro de 10 años pues, ya no estamos, que puede suceder, ¿no? Las nuevas artistas van a poder tener un referente, ¿no? Decir, mira, hubo un grupo de artistas que resistió 30 años y que dejó todas estos proyectos que hablan sobre cosas que son fundamentales para las mujeres, ¿no? La casa, el cuerpo, la naturaleza, la violencia. Creo que eso le da sentido y le da riqueza a lo que las que siguen hagan, ¿no? Probablemente alguien diga, ay, pues yo quiero, a ver, mira, hicieron algo sobre la cuerpa. Ya es un referente. ¿Cómo lo resolvieron? ¿No? ¿Cómo lo puedo yo resolver sin repetirlo? ¿No? Yo creo que esas son cosas que como artistas sí necesitamos dejar claro, ¿no? La presencia. ¿Dónde podemos ver el trabajo del colectivo Martes? Pues mira, hay un blog que se llama así, Colectivo Martes. Ahora que hicimos lo de naturaleza, yo de repente así dije, ¿y por qué no tenemos un Instagram? ¿No? O sea, llevamos un montón, pero es que esas son cosas que en nuestro momento, pues, tener un Instagram, pero ahora ya hay un Instagram que se llama colectivo.martes. Y bueno, ahí puedes ver algunas obras de estas últimas exposiciones, algunos proyectos que hemos hecho, pero por supuesto que esa es una tarea pendiente, ¿no? Hacer más espacios para que el trabajo esté disponible para todos. Ya para concluir, les quiero preguntar a cada uno de ustedes, con una sola palabra, ¿cómo describirían al colectivo Martes? Híjole. Fuerza, pura fuerza. Comunidad. Sí, solidaridad. Muchas gracias. A ustedes. Gracias. Muchas gracias. Desarchivos. Gobierno de México.